¿Qué tal amigos televidentes de Uruguay y del mundo? Fernando Rionda, Jorge Ibáñez con ustedes, prontos para contarles lo que ha sucedido en esta zona del país, desde José Pedro Varela como centro de actividad y también todo lo que sucede, deportes, cultura, todos los eventos que siempre estamos contándoles. Venimos con esta actividad de este fin de semana para ustedes. ¿Y cómo ha ido, Fernando? ¿Mucho trabajo, mucho material? ¿Qué nos va a presentar hoy? Mucho trabajo, mucho material y muy diverso y de calidad. Muy bien, ahí estamos prontos entonces. Pasamos a verlo. Les agradecemos mucho los mensajes que siempre recibimos a través del número que van a ver ahí debajo, que queda siempre como información. Y bueno, y a diario en la calle siempre nos encontramos con alguien que nos dice qué bueno lo que hacen, cómo nos enteramos de lo que sucede en mi país, lo que sucede en mi ciudad, en mi zona. Bueno, ahí estamos. Vamos al material de hoy. Comenzamos con... Amigos, en esto de las historias que estamos contando justamente de los 100 años de Varela, hoy estamos con un amigo, un vecino que lo convencimos, no costó mucho convencerlo porque él no es de andar con vuelta. Ustedes ya ven que es una persona muy querida, don Ruiz Silva, pero tiene una historia muy linda. Pero vamos a comenzar primero que se presente. Le vamos a preguntar si es de acá de Varela, si nació por la zona. Bueno, cuéntenos un poquito, don Ruiz. Gracias por venir. Bueno, y estamos en AFE, porque ahí es la historia. Es Ruiz de Alda Silva Rosa. Está a la orden de toda la gente que quiera saber algo dentro de lo poco que sé. A mí me encanta conversar y transmitir lo poco que sé. Y estoy a la orden. Pregunte lo que usted quiera preguntar. Yo vine a Varela en el año 65, después del accidente. Fue algo, ¿cómo le voy a decir?, imprevisto y que me causó una impresión muy fea cuando pasó el accidente. Ya hablando del accidente de AFE, ¿verdad? Sí. ¿Usted ya estaba en AFE? Yo estaba en AFE, estaba en Vergara. O sea que ya tenía más años en AFE. No, yo tenía 8 meses de ingresado. Yo ingresé, le tocó venir sí, yo ingresé acá cerca de 33 en la Volante, pero tuve la suerte de que a los 8 días conseguí para irme a Vergara. Eso era el trabajo que ustedes hacían en ese momento, todo manual, que era reparar la vía. Ah, sí, todo, ahí no había máquina, ahí las máquinas eran el tren y los vagones, y después las máquinas éramos nosotros. Claro. ¿De cuánto se componía una cuadrilla normal de trabajo, digamos, durante todo el año? Podía haber una más grande de repente por algún motivo especial, pero normalmente 7, 8. Bueno, normalmente las cuadrillas normalmente eran de 12 para arriba, porque como era el trabajo era mucho. Mire que nosotros carpíamos la vida de la cabeza del durmiente 1 metro para afuera, y después había que carpir ahí y aquí adentro. Y cambiar algo también, claro, sí. Cambiar rieles. Cambiar rieles y cambiar chapa. Sí, los soportecitos que lleva. Seguro, porque sabe la chapa, con el correr de los años y el tráfico, se empieza a gastar. Claro. Que eso se llama después suplementar, que a los 3 meses de haber entrado a AFE, le pedí a Gustavo Sánchez para aprender a suplementar y ahí era medio, ¿cómo le voy a decir?, medio exigente el asunto. Entonces... era regular esa chapita para que no hubiera movimiento. Seguro. Porque el tren pasa pesado. Había un calibre. Con ese calibre se medía
lo que había gastado y después se ponía la chapa, porque las chapas estaban con medida. Todo era, Pero parece tan sencillo, uno lo mira sí, y no es así. pero no era tan sencillo. No, y seguirá siendo igual, Y lógico. había que aprender mucho. Yo tuve la suerte de que Gustavo Sánchez fuera un hombre que me quisiera y que fuera, yo diría, un capataz muy bueno. Había que cumplir, por supuesto. Pero después tuve la suerte de dar con buenos compañeros, y cuando le pedí para aprender a suplementar, me dijo, porque él hablaba así medio, bueno, dice, pero al mes tenés que suplementar 14 yuntas. ¿Qué sería la unión de rieles? Claro, suplementar la chapita esa que llevaba para cubrir el desgaste. Ahí está. Muy bien, pero había un señor caballero de Río Branco que era muy bueno conmigo. Estamos hablando de que usted era un jovencito. Y claro, era joven y yo debía... Tenía ganas de aprender. Ah, sí, porque algo he tenido en mi vida que me gusta aprender, es darme la oportunidad Ahí y está. nunca estudié para periodista. ¿Vio? Estaría bueno, pero me está contando acá. Entonces, caballero me dijo, mirá, bueno, primero que nada me dijo, tenés que hacer un banquito, una tablita con 2 palitos para que quepa justo en el pelo del riel, que eso aparte de arriba se llama el Sí, pelo del riel. Tiene que quedar justo para usted poder trabajar, rendir, ¿no? Porque mire que 4 tuercas de esas, Hay que o sacarla. 4 tornillos, hay que sacarlas y hay que Porque, poner... eso estaba apretado, ¿no? Con Sí, el pasar de los años sí, que aprieta. mire que a veces... entonces me dijo, si para vos rendir, pedí una llave corta y pedí una llave larga, cola de ratón, que la cola de ratón que le llamaba, empezaba de fino para más grueso. Ahí está. Que la cola de ratón, ¿qué pasa? Al colocar la chapita, a veces se caía, porque eso tenía una concavidad para el tornillo. Sí. Pero a veces se caía, entonces con la cola de La ratón encontraban de vuelta. levantaba. Entonces, Silva, le voy a hacer una pregunta. sí, hay las que quieren. No, sobre justamente eso. Ahora sabemos que el tren no circula, pero ¿usted se recuerda cuántos turnos había? Porque usted tenía que trabajar justamente manipulando el tiempo del pasaje de los trenes. No es como ahora, ¿verdad? Claro, complicado el tiempo, ¿no? era complicado, y a raíz de esa complicación fue que sucedió ese accidente ahí. Está. Porque no es como ahora. No. Antes pasaban 5 o 6 trenes de Sí, carga, capaz, sí, y malo de pasajero, ¿verdad? A ver si sí, se acuerda. cómo no. Vulgarmente era un tren de carga por día, porque seguro llevaba arroz, bueno, todo lo que iba a llevar de carga, pero cargaba mucho ganado. Los ganados... Aparte de eso era sí, otro más. Sí, Y los el ganados... pasajero. Sí, por supuesto. Pasajeros eran 2 trenes seguros. Ahí está. Y claro, ustedes estaban en el medio. Eso lo manejaba la cala central. La manejaba Los tiempos acá, de ustedes de la estar estación. con la vía desarmada y armada y desarmada y sí, armada. sí. Eso parecía fácil, pero no era, ¿no? A ver, No cuénteme. era fácil, porque había un tiempo. Ahí está. Se iba a cambiar un riel, por ejemplo, y Le bueno, decía tal hora. había que hablar a la estación para que la estación hablara a Nico Pérez, y ahí entonces se nos diera No el salían espacio. de allá. Sí, que a raíz de eso vio, a veces por hacer las cosas mejor, cometemos errores, que fue lo que hizo el capataz, pobre, que en paz descanse. No lo hizo por malo, No. lo hizo por bueno. Quería cumplir un horario. Él no, ¿sabe qué? Era un viernes, en invierno, un frío horrible. Y ellos estaban por ahí, yo no me acuerdo bien, pero creo que estaban ahí por el 15, por ahí. Entonces, venía el rápido, que salía de 33, el rápido. Y ellos estaban a la mitad. Y ellos estaban ahí más cerca, entonces daba el tiempo bien para venir escapado. Porque si pedía vía libre, con un tren Saliendo, en trayecto no había vía libre. Entonces daba el tiempo de sobra. Y vio usted la fatalidad de las cosas que
que a veces son, yo qué sé, son imprevistas. Claro. Y ahí sucedió eso. Entonces, Gustavo Sánchez, que era el capataz, un día me dijo, bueno, tenés que preparar tus cosas que mañana tenés que ir para Varela. Usted sabe que me sentó como un balde de agua fría. Claro, claro, porque ya había escuchado todos los compañeros. No, todos y lógicamente. ¿Qué había pasado acá, no? Sí, yo... Era como una familia, AFE, ¿no? Todos. Mire, yo estoy convencido que donde se trata mucha gente, ya después es como una Ahí familia. está. Y eso le pegó duro cuando se enteró. Deje quieto. Capaz que hasta alguno lo conocía. No conocía a pero ninguno. sí. Y llevaba 8 meses yo de ferrocarril, no conocía a nadie. Pero sí sabía la estación que tenía mucho. Claro, claro que sí. Y me acuerdo que tal vez por las 8 de la noche se supo del accidente. Porque el tren que iba, que hacía desvío en 33 con el que venía, demoraba y bueno. Pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Sí. Entonces fui a la estación a preguntar a ver. Y si hubo un accidente horrible. Bueno, y de ahí, ya le digo, no sé, que no tengo preciso el tiempo. Entonces me dijo Sánchez que me tenía que venir para estable. Claro. Entonces seguro, yo vivía en Rincón, ir a mi casa en el tren era fácil, claro. Y había un tren que pasaba, que llegaba a las 7 de la mañana. Estaba todo calculado, no había problema. Sí, no había problema. Entonces, bueno, me sentó horrible. Y de tarde, después que soltamos, cuando fuimos a soltar el trabajo, le dije, Sánchez, yo quiero hablar con usted. Muy bien. Tenía una piecita que el escritorio. Y dice, bueno, vení. Fui. ¿Y qué te pasa? Es un hombre así. Digo, bueno, quiero preguntarle si yo me he portado mal con usted, digo, si le he faltado en algo, digo, porque me van a mandar para Varela, digo, y parecería, digo, que es como para quedarme allá. Sí, me dijo, porque te has portado muy bien conmigo, yo te recomendé, porque quieren formar una cuadrilla de gente responsable y yo te recomendé a vos. Comenzaba de cero acá. Claro. Bueno, muy bien, vine. Cuando uno recién va a un lugar, y más cuando se es un poco joven, hay un resquemor de que cómo me irá a ir, de cómo será el capataz. Y llegué aquí y muy bien, era Azcárate el capataz. Un hombre muy bien. Y la pregunta, ¿cuántos años después que llegó se quedó acá en Varela? Y bueno, hasta que renuncié, y debo de haber estado en la vía acá 19 años. Sí, porque me prestaron, yo vine prestado, pero no me han devuelto. Todavía está allá. Así que entonces se armó la cuadrilla acá en Varela. Me imagino que para ustedes esos 2, 3, 4, 5, 10 días después de eso, casi que no se hablaban, ¿no? Con esa desgracia que había pasado, ¿no? Mire, yo no me pude acostumbrar nunca. Ahí está. Quedaba siempre la duda. Sí. Yo no me pude acostumbrar nunca. Habían otros muchachos que ellos, yo no. Yo cada vez que pasaba, y sabe que fui peleador por la velocidad en la zorra. En las curvas no se podía tirar una curva más de 45. Entonces, en ese tiempo, Omar González era el chofer o lo habían ascendido a chofer de la zorrita, y era una cosa bárbara. Andaba rápido. Era una cosa que... Y era con motor, ¿no? Sí, era con motor, sí, debía de agarrar 60. Y aparte era liviano, o sea, la herramienta lo que llaman. Claro, arriba, ¿no? pero la herramienta arriba de los rieles no pesaba tanto.
no ¿Qué pesaba. usaban? ¿Martillos muy grandes? ¿Barras muy grandes? Martillo, barra. Llaves, me habló de una sí, llave grandísima. Mire, eran martillos, barretas que por lo menos eran 8 barretas, Claro. por lo menos. Sí, por la cantidad que trabajaban. Claro, y bueno, y un marrón, depende del trabajo que se estuviera haciendo, un marrón o 2, y después los martillos de clavar esos clavos. Claro. Sí, los que van En acompañando la tuerca. Claro, no estos que van en la madera. Claro, va uno cada tanto, lleva uno de esos. Es como una guía, ¿no? Claro, sí, es una guía porque esto mide 1,43 Ahí está. acá. Se sabe de memoria todas las medidas. Algo sé. La pregunta que le hago ahora, porque usted alguna vez venía, ¿cómo era la estación? Había mucha gente que viajaba. Ah, sí, sí. ¿Cómo sí, era sí. un día que de repente le quedaba, justo acá se quedaba y llegaba el tren con pasajeros? Acá estamos sentados justamente donde Sí, se bajaba la acá gente. donde se Bueno, bajaba. eso la gente que está lejos quiere saber. Había mucha gente que se bajaba. Ah, acá. sí, yo no sé, pero ver 20 personas aquí era una cosa normal. Siempre había gente. Sí, siempre. Subiendo y bajando. Sí. Lloviera, tronar, y si era frío, y si era calor, Ay. gente en José Pedro Varela había siempre para embarcar. Y bajar también, ¿no? Sí. Porque había mucha gente que venía de otro lado y que vivía Y acá. traían valija, paquetes. se Sí, venían con todo, ¿no? eso como una cosa normal. Las bolsas en ese tiempo, porque hoy los tiempos modernos han cambiado para mejorar, ¿no? Ahí está. Pero hoy casi nadie anda con bolsa. En ese tiempo Y las cosas iban en una bolsa. no era cualquiera que andaba con una valija, Claro. un bolsito de bolsa de alpiller o una bolsa al hombro. Claro, y ahí lleva todo. Sí, Y sí. se bajaban y empezaban a 1, 2, 3 paquetes cada uno. Y sí, Y cuando llegaba el tren, te me decía eso, veía gente que venía solamente como un paseo, era normal, eso me pregunto yo, Sí, que sí, venía a de la ve- ciudad porque no había mucho medio de transporte. A no veces había ómnibus. a veces venía gente de paseo, pero la mayor parte de la gente que venía y que algún auto que venía porque no eran muy abundantes y a veces algún carro, Claro, que también sí, esa también época era la época de los carros. No había autos seguro. Pero sí había movimiento. Ah, no, había movimiento, sí. Ahora que estamos hablando de eso, ¿le duele ver o escuchar cómo está el tren ahora? Acá está reparada la vía, pero vio cómo está todo. Mire, ¿Duele un poquito o ya se adaptó a...? No, a decir, yo no me afecta"? adapté a que no está, pero lo siento siempre y digo que el transporte más barato era el tren, para todo, para de repente para embarcar algo, un transporte, para viajar. A mí me gustaba viajar en tren, Claro. porque ¿sabe qué? Sí, a ver, cuénteme, no lo hice, no pude Siempre encontraba con quién conversar. viajar. Se hacían pocas horas de viaje. Y las horas se me hacían cortas. Claro, seguro. Varela, cuando yo vine, era muy chico. Varela era chico, Varela... 65 me dijo. ¿Eh? En el 55. Varela era chico, pero la mayoría, yo no sé si algún día me encontré con alguien que no me tratara bien, era una gente de muy buen trato, y creo que me sembré en mi vida algo importante que fue el tratar de tratar con la gente. La calle esta que vemos a diario ahí, que está llena de casas ahora, ahí era un camino nada más, ¿no? Era un De acá camino. al centro allá nada. Era un Campo, camino nomás. solo campo. Era un camino, no, ya había, ¿cómo le voy a decir? Ya había como una callecita con algún poco de material. Pero además casas ninguna. No, ahí que iba a haber casas. Aquí las casas que habían era allí la caseta del capataz y una casilla que había de este lado, Todo campo. que era donde era la vivienda de los peones que venían de afuera, que no Sí, tenían unos casa. días, seguro. Ahí que... O sea que salir de acá había que hacer todo ese recorrido caminando o, bueno, casualidad que algún carro, como decía usted, lo llevara, ¿no? no, vulgarmente de aquí al pueblo era a pie. Y si crecía,
El Arroyito había que ir por la vía. Y había que ir por la vía y si no esperar que bajara. Era más lejos, seguro. Bueno, hasta ahí venimos bien. Le voy a preguntar ahora, ¿cómo era acá la oficina? ¿Se acuerda haber entrado alguna vez? ¿Cómo era el sistema de comunicación? Porque alguna vez capaz que hasta usó el mismo telégrafo, eso. ¿Cómo era eso? ¿Había mucha actividad? Sí, había actividad. Y vulgarmente, los jefes de estación eran gente muy bien que usted podía venir a preguntar cualquier cosa, o si usted tenía que hacer algún informe, alguna cosa, era muy ahí adentro, era fácil de entrar. Nunca vine que hubiera un jefe que se hubiese negado a permitirme la entrada. Porque ahí estaba la parte de comunicación, la que me habló recién, que pedía los servicios todo por el telégrafo y por los hilos. Estaba la parte de los boletos, ¿verdad? A ver si no me equivoco, más o menos. Estaba la parte de ¿cómo se llama? El que llevaba el arito ese para el que cuidaba la vía acá para el tren. Eso que entregaba el tren. El guarda. Y los que cargaban los paquetes. Claro. Porque había mucho paquete, ¿no? Claro, había mucho paquete, pero era uno nomás. Ahí está. El cargador era uno. Así que 5 o 6 había ahí, normalmente. Bueno, normalmente siempre había personas aquí en las horas de tren. Ahí está. Fuera de las horas de tren no era normal. Claro. A veces también venía algún vecino por un informe que quería cargar lana. Estaba abierta la oficina. Claro, sí. Que yo sepa, la estación estaba a las 24 horas, porque no estaba el jefe, pero el guarda aguja. Ahí va. Esa misma persona que no salía, era el que cuidaba todo. Sí, cada 8 horas se turnaban. Sí, no se podía equivocar en eso que quizás fue lo que falló cuando se escapó ese maldito vagón, ¿no? En el sistema que tenemos de cambio en las dos entradas, ¿verdad? Sí. Ahí había mucho tránsito y a veces... Había mucho tránsito y a veces la gente cansada, porque igual venían de Nicopérez haciendo un viaje y que no venían en hora. Venían a tomar el servicio acá. Entonces capaz que venía medio cansado, medio con sueño, y el pobre hombre desconocía lo que se llama la playa, que es eso. Y la bajada que hoy veíamos cuando usted llegó, pero qué impresionante el declive que tiene, es algo formidable. Pero aparentemente, si usted no se fija bien, usted no ve que hay bajada. Pero cuando la mira, sí. Sí, cuando la mira, ve. Cuando la mira, ve. Ya le digo, por andar más rápido, se hacen cosas. El pobre hizo una maniobra volante que es prohibido. Y pasó, bueno, pero no vamos a revisar eso. Sí, pasó, eso ya pasó. Yo que tenemos enfrente ahí, que ahora sí Fernando gira la cámara, no sé si llamaríamos galpón o depósito ahí. Ahí se guardaba mucha cosa y venían los famosos carros, ¿no? Puede ser que venían a buscar cosas, ahí vulgarmente se descargaba lo que venía en vagón. Por ejemplo, se descargaban tractores, cualquier cosa pesada que viniera se descargaba ahí. ¿Y ese depósito? ¿Se guardaban cosas también? Acá. Sí. Sí, esos galpones. Estaba lleno, ¿no? Eso estaba lleno porque a veces venían... Como un traspaso para otro lado. Sí, venían cargas de distintas cosas. Usted sabe que en esa época había carga de maíz, había carga de girasol, había carga de todas esas cosas. Entonces ahí estaba, ese galpón vulgarmente estaba lleno. Y después venían los carros, los famosos carros volantes, y cargaban cosas. Algún camioncito chiquito. Sí, algún camioncito venía también. Pero lo más eran carros. Aquí uno de los carreros que yo conocí que hizo más fletes aquí era Don Martínez, que le llamaban el barbudo, muy conocido, el padre muy querido, todo el día estaba, sí, Don Martínez, yo lo quería pila porque era un hombre sin problema. Sí, si usted tenía que llevar algo, desde luego que cabía en el carro estaba.
no había problema. No había problema. Era común verlo parado en la punta de las varas que le decían porque la carga era tan grande que iba Sí, se paraba arriba, en el pescante. Se boleaba para atrás, ¿no? Claro, porque cargado. quedaba, a veces el carro quedaba trasero. Entonces, Sí. parándose ahí en la vara. Manejaba. Y bajaba, manejaba. Un zainito mala cara. Así iba y volvía. Y volvía. Y a veces no se subía arriba, iba al costado para no hacer sufrir al animal, me decía alguien la otra vez. Claro, que lo porque, cuidaba mucho, ¿no? porque las cargas eran muchas, mire que... Lo cuidaba la Sí, animal, lo ¿no? cuidaba y no tenía más remedio, Claro. porque mire que en esa No era época no era fácil tener un caballo. Claro, costaba dinero. Tener un caballo así bueno, con condiciones para el carro, Manso. costaba una plata Claro. y se cobraban muy poco por Muy flete. poco, sí, sí. Claro, sí. Eh, y bueno, y siga preguntando que... Bueno, no, venimos bien, me iba contando la historia, pero yo me gusta preguntar porque la gente que no conoció AFE tiene que orientarse. Y usted sabe que este programa llega mucho a muchos uruguayos que están lejos, principalmente de Varela, que se fueron muy jóvenes y bueno, ahora el tren no, por lo visto no va a volver. Lamentablemente. Están pasando los años, estamos viendo la estación, Sí, que está sí, muy sí. bien hecho el edificio, porque los Sí. años que tiene y se conserva. Y se todavía. conserva. Está algo sencillo, pero se ve que la madera Sí, que usaron sí, fue muy de buena, primera. muy buena. Eh, Usted sabe que yo aliento la esperanza de Sí. que un día pueda volver a funcionar el tren. Usted quiere de pasajero, ¿verdad? Bueno, yo quisiera... O de carga igual, pero de no los- como pasa ahora un una vez tren por día. general. Porque pasa una vez sola. ahora. Claro, yo me gustaría un tren general como era antes, que se pudiera cargar, porque yo no sé, usted sabe que yo tengo, no sé si un temor o qué, que nosotros en cualquier momento podamos tener que volver al pasado. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque el petróleo cada día va quedando menos. Ya que es observador y lee bastante, parece, ¿no? Sí, cada vez va quedando menos y va costando más caro y yo creo que va a llegar un momento que para los países chicos se le va a ser muy difícil Con los camiones. con los Porque camiones. acá si decimos son unos cuantos camiones cuando va el tren, Pero y ¿no? 30 vagones cargados, ¿qué Claro. le opina usted? Sí, impresionante, ¿no? 30 vagones Claro. con 20 y pico mil kilos, hágase una idea cuántos camiones. Claro, y es un solo viaje, ¿va? Sí, va. Llega y vuelve. Va y vuelve. ¿Está de acuerdo con la reparación que hicieron, que la dejaron nueva, la vía? Sí, sí. El tren anda bien ahora, no sé si sabía que estaba muy lento esto. Totalmente de acuerdo y me parece que la vía tenía que ser más cuidada. Ahí está. Más cuidada porque es algo que yo le diría que del año 36 para acá, 1936, es historia. Comienzo. El 1936 pasó allí, del otro lado del arroyo. Y allí tuvo no sé qué tiempo y después entonces sí. Siguió, claro, hasta ahí Siguió. llegaba, sí, quedó ahí. Entonces, para mí el ferrocarril es gran parte de la historia de nuestro país. Diría yo de las épocas que ya el Uruguay venía con con una tendencia, no ya, venía mejorando. Fíjese que la vía nos llevó a tener comunicación, comunicación de carga con Brasil. Sí, claro. Ya Sí, era sí, cuando se terminó pasó al otro país, Pero era sí- internacional. Claro, pero y fíjese que en 1936, en carreta y en carro de 4 ruedas, se hacía el transbordo para ese secador viejo de Casarones. Mi suegro fue carrero para ahí, cargó materiales para ahí. Claro. Así que, Sí, tiene una historia divina. esto, ¿no? claro que sí, fíjese que tener esto era ¿cómo le voy a decir? Un boom, una cosa grandísima. Y que, bueno, muy bien, le dio mucho resultado al país y a la gente de trabajo. Bueno, esperemos que lo escuchen, Silva, y esto se mejore. Le voy a pedir ahora que me deje un saludo. No se olvide que hay muchos uruguayos que están lejos, que lo conocen, porque usted fue una persona muy conocida, siempre ha sido.
lo van a ver muchos barelenses que están lejos, que se han ido por Capaz que diferentes sí. motivos. Así que quiero que se despida y deje un mensaje. Bueno, y muchísimas gracias por este rato que hemos pasado acá, por atenderme, todas estas locuras que uno hace de traerlo acá, porque yo creía que lo ideal, me pareció a mí, desde el primer momento que hablamos, venir al lugar, sentarse Claro, acá. claro, Y los esto recuerdos vienen más lindos, esto es la realidad. Eso es una entrevista real. No es nada improvisado, es real. Y bueno, yo decirle que estoy a la orden, le agradezco, para mí no fue molestia. Ojalá cada vez que usted tuviera alguna inquietud que yo pudiera ser útil, me tuviera en cuenta, lo haría con mucho gusto. Usted sabe que soy una persona que me gusta hablar, que me gusta contar, porque tengo un pasado. Claro. Y justamente ese programa se llama Historias de acá y de allá. Justamente trata de eso, porque si no tenemos historia para contar, Silva, usted ya lo sabe, no podemos avanzar, ¿verdad? Claro, para mí sí, para mí sí. Yo digo que lo que yo conozco daría para escribir un libro muy lindo. Muy lindo. Muy lindo porque fíjese que yo a los 9 años le pedí a papá para irme de la casa y me dejó que me fuera. Ahí está. Y me fui. Y ya está, y arrancó. Y arranqué nomás. Le agradezco mucho, y Fernando Bueno, también, el camarógrafo le agradece porque usted le dio un buen consejo hoy cuando llegó y él lo va a recordar mucho, porque es muy jovencito. Es jovencito y a mí me gusta que la gente joven tenga inquietudes importantes dentro de lo normal que debe ser la vida de un ser humano. Aprender siempre. Aprender. Usted nunca piense que aprendió todo. Usted trate de aprender todo lo más que pueda. Ahí está. Usted sabe que esta cabeza mía no es muy grande, pero no es muy chica tampoco. Claro. Pero si yo pudiera sacar todo lo que tengo en la mente, te garanto Y que el dicho, el saber no ocupa lugar. no es ocupa lugar. común Tenga toda la vida, seguridad. ¿no? No, tenga la seguridad. Y bueno, y a decirle a toda esa gente amiga y conocida, y a los que no son conocidos también, que son uruguayos, y los uruguayos para mí somos toda una familia. Los que están en el país, saludarlos, decirles que les deseo el mejor bienestar, que tengan un buen porvenir, y a los que están por ahí, que tengo gente amiga, gente que me recuerda muy bien. La vez pasada me dio una alegría muy bien, porque un muchacho que yo había conversado con él, me saludó y me dijo qué razón que tenía Silva. Porque usted sabe que yo digo que nuestro país es chiquito y que a veces saliendo hay mejoras, porque indudablemente yo me parece que los uruguayos somos bastante cómodos, me incluyo yo. ¿Cómo? Sí, cómodos. Usted ve que después que se sale del país, cambia. Hay que comer. Entonces la gente cambia, y ahí que la gente recuerda cosas pasadas. Mucha gente lo va a ver y va a entender su mensaje. Así que muchísimas gracias, Silva. Bueno. Ha sido un gustazo. Estuvimos con Silva, vamos a decir Silva. No le preguntamos la edad, pero él nos dio un datito. Dijo que del 1936, por ahí Sí. dijo algo, ¿no? Sí. ¿Cuántos años, Silva? 82 y algo. Son poquititos, Son son pocos, chiquilitos todavía. son Tenemos pocos. mucha historia para contar. Muchas gracias a la historia esta que hemos contado por acá y con la cámara de Fernando, y seguimos en Historias de acá y de allá. Cuando aparezca la próxima, ahí estamos. Bueno, No apagues la yo otra, no apagues le la otra. deseo... Feels like I'm drowning forever. Every day we seize the moment, holding on to what's golden.
survive through hard times. Never lose sight of your focus. Sometimes it feels hopeless. Hoping that you would notice as a brighter day approaches. Emotional roller coasters. Una hora, qué rápido pasa, ¿no? Muy rápido. Pasa rápido el tiempo. Eso fue todo lo que teníamos hoy, pero ya de acá mismo nos vamos a seguir preparando material para la próxima semana, estar contándoles en esta hora que nos brindan los canales amigos, 33, Minas, Lascano, bueno, donde estamos siempre. Y también nuestro canal de YouTube, que ustedes ya lo conocen, que tiene muchísima información. ¿Qué hacemos, Fernando? ¿Vamos a grabar más? Nos vamos a conseguir más material de calidad. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar siempre presente aquí en lo que hacemos en InfoIdeas TV para todo el mundo. Hasta pronto.